Lamentablemente no puedo explayarme mucho más como sería a mi gusto, pero tengo poco tiempo para explicarles o hacer esas reflexiones que me llevan a hacer un planteamiento específico sobre lo que es el potencial turístico que tiene el territorio. Me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones después de tantos años trabajando en un tema que yo creo que hay que hacer para aclarar algunas cosas, ¿no? En un principio, para mí es triste ver que en algunos eventos, sobre todo por parte de legos en la materia, se confunden términos como recursos, como patrimonio. Aún es más grave cuando se presupone que la presencia de un atractivo implica necesariamente, sin ningún tipo de actuación, el desarrollo turístico. Eso es grave. Podemos tener una cantidad ingente de patrimonio, pero si no hacemos actuaciones, lamentablemente no vamos a tener desarrollo turístico. También, al hilo del objetivo principal, determinar si en la raya tenemos potencial, todos creemos que sí, ¿verdad? Me gustaría hacer ese planteamiento previo, ¿no? Tenemos mucho patrimonio, tenemos mucha riqueza potencial, pero relativamente hay muy poco desarrollo turístico por diferentes cuestiones que vamos a tratar de abordar. Porque también hay problemas que se suelen ocultar o no se suelen analizar, problemas que atañen a la propia oferta, pero también a otros condicionantes externos, y en Extremadura sabemos muy bien que es esa falta de accesibilidad por tren, por ejemplo, muy de moda en los últimos tiempos, por avión, etcétera. Esto me lleva a hacerme un pequeño planteamiento del tema que voy a abordar. Ese planteamiento no es ni más ni menos que pensar si realmente reunimos en la frontera los recursos necesarios para desarrollar ese turismo. Para eso me planteo tres objetivos. Uno es un diseño metodológico, hay muchas metodologías, después haré un breve resumen. Determinar las diferencias que existen en el hospedaje y también las limitaciones que nos impone nuestra localización periférica, porque aún estamos pensando como una región periférica y no como una zona de trasvase, de confluencia de culturas diferentes. Es el 2+1 y ahí deben enfocarse nuestros productos turísticos. Después de 5 décadas hablando de potencial turístico, ha habido muchas formas de analizar ese potencial, desde las más sencillas. Los compañeros de Iberoamérica seguro que tienen referencias de la metodología que propuso hace ya casi 50 años la Organización de Estados Americanos, hasta otras que tratan de vincular un poco la inteligencia artificial con modelos de Faxilogic, hasta la utilización de sistemas de información geográfica, etcétera. Pero yo siempre he hecho en falta una cosa. ¿Realmente le estamos preguntando a los turistas qué os gusta? ¿Qué necesitamos? ¿Qué os podemos ofrecer? Porque claro, si yo recurro a eso típico de tomar productos que funcionan en otra parte y pegarlos en mi zona, posiblemente no voy a tener el éxito garantizado. Lamentablemente, en muchos casos estamos viendo cómo desde fuera, incidiendo en la idea que lanzaba mi amigo Antonio, se planifica, se gestiona un territorio, desconociendo no solo el territorio, sino a sus gentes, a su economía. Eso es un fracaso asegurado. La metodología que nosotros proponemos, pues no es ni más ni menos que una aplicación del proceso de análisis jerárquico. Los nombres me dan igual, ¿no? Este es un ensayo que hemos hecho antes de lanzar el modelo definitivo. Queríamos comprobar si podía funcionar y hemos aprovechado este evento para presentarlo, ¿no? Hemos considerado, después de hacer una encuesta, un volumen más o menos aceptable para tener una fiabilidad razonable. Consideramos solo 14 criterios referidos a la oferta, referidos a los propios recursos, pero también a otros condicionantes que a veces se pasan por alto cuando se evalúa el territorio.
Yo creo que si le echamos un vistazo a esos 14 criterios y los complementamos, como es el caso en lo que estamos trabajando actualmente, en esas sensaciones, en esas necesidades que demanda el turista, podemos conseguir un buen modelo de potencial turístico. Hemos abordado, obviamente, 3 alternativas, podrían ser muchas más, pero nuestra idea es simplificar, simplemente aplicándolo al turismo rural, al turismo cultural y al turismo mixto. Podríamos abordar ahí muchas más alternativas, obviamente. Los resultados rápidamente son muy sencillos, no hay que hacer grandes análisis estadísticos, puesto que una distribución de frecuencias nos marca perfectamente qué es lo que opina la demanda sobre los recursos que quiere. En este sentido, tenemos unos grupos muy bien definidos. Lo que más le interesa es el precio, un elemento que pocas veces se aborda, la reputación y aquí la propia oferta de alojamientos y los gestores del territorio tienen mucho que ver, porque estamos analizando opiniones a través de TripAdvisor, bueno, en total unos 50 buscadores de todo el destino Extremadura. Y nos encontramos con que cuando hay opiniones negativas, lo que hay es una respuesta, cuando la hay, de enfrentamiento con la demanda. No es esa reflexión. Oye, si mi cliente dice que esto falla, ¿por qué no lo mejoro? Ese es un objetivo clave y no se está trabajando en él. Y por último, las actividades. Hace ya 6 o 7 años desarrollamos otro proyecto de turismo rural y nos dábamos cuenta de que en aquel momento los turistas rurales solo practicaban senderismo. Claro, ante esa respuesta les preguntábamos, oye, ¿qué sucede? Y la respuesta fue contundente, no tengo actividades. Y hemos dicho que el turismo sin actividades no es turismo. No podemos dar una cama, tenemos que dar lo que busca la demanda en cada momento. Indagar qué actividades, qué sensaciones quiere experimentar para tener éxito en el diseño del producto turístico. El resultado, bueno, después de unos cálculos muy sencillos, está claro. El potencial turístico en el conjunto de Extremadura se basa mayoritariamente en el turismo mixto, en el turismo cultural y un poco más descolgado aparece el turismo de naturaleza, vinculado desde una perspectiva muy clásica al turismo rural, cuando no es así, porque no hay una zona rural que no tenga un rico patrimonio natural, pero también cultural, tangible e intangible, que no está puesto en valor en muchos casos. Aquí tenemos un poco más de resultados donde realmente se aprecia quién es el vencedor y prácticamente no hay diferencias entre ese concepto de turismo mixto y turismo cultural, lo que me lleva a profundizar en esa idea primera. Si tenemos recursos naturales, si tenemos patrimonio natural, recursos culturales o patrimonio cultural, no es muy sencillo diseñar productos turísticos mixtos, que es lo que la demanda valora más. Pero también teníamos problemas. Y eso implica conocer perfectamente nuestra demanda. Uno de ellos se llama accesibilidad. Ayer hablaba el compañero Marcelino de los problemas que tenemos a la hora de analizar la movilidad de los turistas. Pero también hay que incidir en cómo es nuestra demanda. Está o tiene una estancia media que supera por muy poquito los 2 días. No podemos plantearnos recorrer grandes distancias para disfrutar poco tiempo. Y esto se puede ver también en la movilidad interna, una vez que se accede al destino, donde a partir de la hora de desplazamiento, solo en un sentido, caen en picado las visitas. A no ser, e insisto, a no ser que le ofrezcamos un producto que valga la pena. Como botón de muestra, turismo ornitológico en Monfragüe, Parque Nacional de Extremadura. Es capaz de atraer a demanda que busca específicamente disfrutar de la ornitología desde prácticamente
3 horas de distancia, en un solo sentido. Es decir, si tenemos un buen producto, la demanda puede viajar más. Diseñemos un producto conjunto en nuestra frontera. Tenemos una cultura diferente a lo largo de muchos años. Ha habido confrontaciones, ha habido reconciliaciones. Tenemos un patrimonio intangible, además del tangible, que yo creo que vale la pena vender. Solo así entenderemos que vale la pena incidir en ese aspecto, en vender productos. Termino ya. La oferta sigue la misma pauta, obviamente, y los atractivos los tienen aquí. Me gustaría terminar con unas conclusiones. La demanda se fija en 3 elementos, como mínimo: la oferta, los recursos, los atractivos, y también otros elementos que forman parte del propio producto: precio, reputación, etc. El potencial que yo veo, después de aplicar esta metodología y después de haber hecho otros ensayos con Pairwise, con OEA, etcétera, metodología líder, el mayor potencial lo tenemos en ese turismo mixto, sin entrar en detalles de segmentos específicos como el turismo termal, etcétera, que siguen una dinámica distinta. Y por último, me gustaría incidir en que esto no es una cuestión solo de los turistas ni de los empresarios, sino de las propias administraciones, que son las que tienen que dotar de ciertas herramientas, de ciertas facilidades turísticas. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Espero, os siento haberme pasado. Gracias, profesor.